¿Has sido consciente de cuando te despiertas qué ocurre con tu cuerpo, qué sensaciones hay de entrada? ¿Te has dado cuenta en qué punto de tu vida estás en este presente? ¿Estás actuando con conciencia o inconsciencia aún? ¿Te has permitido sentir las emociones tal y como son o dejas que las de baja frecuencia se distraigan y se disfracen con las de alta frecuencia? Todo esto y mucho más lo vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Martes Vocacional desde Camino a la Vocación, el espacio creado de todos los martes para conectar con las distintas palabras que terminan en arte y nos van direccionando y dando un sentido de vida. Soy Juan Payá Ducani, líder y CEO de este espacio, y recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como @Camino a la Vocación, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, con nuestros distintos contenidos y demás, orientados desde la parte vocacional, desde el sentir y sana. Y hoy en Marte Vocacional vamos a tener un tema maravilloso, que es el arte de despertarte, un arte que ya empieza a darnos como direccionamiento físico, pero también con la parte de la mente y el alma. Y vamos a tener una invitada colombiana maravillosa, ella es muy orientada también a la parte del ser, es terapeuta y se enfoca mucho en esa medicina que inquieta, pero va desde el cuerpo conectada con la parte del alma y emocionalidad. Ella igual ahora nos va a contar acerca de ella y para mí es un privilegio tenerla acá. Sin más preámbulo, le doy entrada a nuestra invitada de hoy, que es Lidia Seña. Lidia Seña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto Buenas saludarte. tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá con toda tu comunidad. Su- Me presento, yo soy médica cirujana de la Universidad de Antioquia, de Medellín, y me especialicé en medicina alternativa en la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. Actualmente trabajo haciendo terapias de medicina alternativa como acupuntura, terapia neural, reflexoterapia y limpiezas energéticas. muy interesante esa parte de conectar esa parte científica o médica con la parte alternativa y la parte holística o del ser, pues digámoslo así, de manera energética. Esas complementadas justamente van orientadas a esa sanación interior y demás. Qué bonito eso, Liz, y gracias ahí por complementarlo justamente. Ahora bien, antes que arranquemos el tema, quiero invitarlos a que dejen en los comentarios en la cajita de nuestro video todas las preguntas, todos los comentarios y opiniones que quieran traer y demás en este espacio que va a ser de mucha resonancia, porque vamos a trabajar el tema del despertar desde el resonar, desde el conectar y demás. Y Liz, quiero arrancar por ahí. ¿Cómo podríamos de entrada, desde esas dos miradas que tienes, tanto esa científica o médica, como esa mirada de serie energética, esa del despertarte? ¿Qué podríamos como explicarle a nuestros televidentes acá justamente? Dándole prioridad a nuestro cuerpo físico, pero también cómo esas emociones reprimidas se van a manifestar en él. Por ejemplo, es muy común para mí atender pacientes con migraña y es muy curioso que cuando les dan sus crisis y yo les pregunto quién te sacó la rabia o qué te hizo dar tanta rabia, frustración, inmediatamente ellos lo expresan y ya empiezan a sentir una mejoría. Entonces es despertar los sentidos de ese cuerpo y de esas emociones y ser más conscientes de eso. Ser más consciente de todo lo que guardamos, de no expresarnos. Digamos, acá juega un papel importante eso que mencionas, el término somatización, que es lo que nos guardamos cuando no exploramos las emociones al 100% y nos dedicamos a guardar y a guardar. Y cuando menos piensas, ya eso se llena el vaso y ya se convierte en una enfermedad o se convierte en una somatización. Vuelvo y traigo el término. ¿Cómo identificar cuando una emoción empieza a jugar ese papel de guardarse y no explorarse? ¿Cómo podríamos de pronto explicar desde esa mirada pues, médica de alguna manera? Primero porque tenemos como negación a la emoción, entonces estamos tristes y decimos, pues si no ha pasado nada, ¿por qué tengo que estar triste? No, 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 es bobada, no vamos a llorar. Y empiezas a guardar y a guardar eso. Y ya después cuando hay alguna otra situación más grave, ahí sí explotamos, ahí sí la caída, entonces lloramos por la caída, pero en el fondo era porque tenía que llorar por otras cosas desde antes, otros sentires que me habían causado esta emoción. Identificar las causas de la emoción.
Ahí hay que empezar como a ser como inspeccionador, como así, investigador, llamémoslo así, de alguna Ajá, manera de qué fue lo que nos llevó a activar esa emoción. Porque muchas veces se nos ha vendido, ay, no, es que guardamos las emociones que fue con lo que estábamos hablando yo ahorita sobre todo, y listo, luego la sacamos y listo, pero ¿cuál fue la causa raíz de llevarnos a esa emoción? Porque todo arranca desde ahí. Hay que hacer como una secuencia, por lo que entiendo, como un recorrido. ajá. Y algo también muy importante es que recurrimos normalmente, por ejemplo, a tomar un medicamento para quitar un dolor de cabeza y el dolor de cabeza no se quita y no se quita y sigue y no nos deja dormir, porque la causa real está es en una emoción, en esa rabia que me generó alguna situación o en una frustración que no he podido controlar o manejar y que un medicamento no me va a quitar. Entonces, es también ser conscientes de cuándo realmente sí necesito tomar un medicamento por esto o no. Exactamente, porque aquí hay que profundizar algo importante y eso que muy bien tocas ahí, y es que nosotros somos nuestra propia medicina, de alguna manera, obviamente la médica es súper importante, pero cuando nosotros empezamos a tratar temas de emocionalidad y nos encontramos como esa causa raíz, nos autosanamos, obviamente con un proceso o profundización, y es identificar esas causas o elementos. Tú decías ahora justamente algo muy importante y es despertar los sentidos. ¿A qué hacías como referencia ya de ese tema del despertar los sentidos en este tema del despertarte? Despertar los sentidos, entonces es escucharnos, escuchar el cuerpo, qué siente en cada parte, si realmente es dolor o si es tensión o si es cansancio. El otro sentido que es muy importante, el del tacto, ya casi ni nos tocamos, entonces hacernos masajes, permitir que estemos en contacto con otras personas. El relacionamiento. Ajá. Sí, es que aquí hay que tener en claro algo importante, es que en el relacionamiento tenemos un contacto y también nos proyectamos nuestras propias, digámoslo así, para no traer la palabra sombra, sino como nuestros propios miedos. Y ahí también vemos nuestras propias cualidades, solo que a veces nos olvidamos de que estamos en un autorreflejo todo el tiempo con el alrededor, inclusive con la madre naturaleza y demás. Entonces, ¿cómo empezar a activar ese tema? Es ahí la clave, es empezar a entender que como es adentro es afuera y desde ahí empezar a interpretar. ¿Qué papel juega aquí, Liz, desde la mirada que tú manejas, la interpretación emocional versus las enfermedades o el tema somático? ¿Cómo podríamos relacionar eso? No, pues primero hay que detectar como esas emociones que estamos sintiendo, ¿cierto? Expresarlas, dejarlas salir del cuerpo para que no lleguen a causar ya daño en el cuerpo físico. Y segundo, no estar como tan quieto, sino darle movimiento a ese cuerpo. Puede ser a través de la respiración, de la meditación y del ejercicio. Puede ser una actividad hasta que no implique mucha fuerza, o ir al gimnasio, no puede ser ir a caminar, estar al aire libre, meterse a un río. Todas esas actividades ayudan a hacer el cuerpo más consciente de las emociones y a liberarse de esas emociones que nos puede hacer daño al cuerpo físico. Exactamente, es ser muy conscientes de todo lo que ocurre en esa percepción emocional y física también, porque aquí juega un papel importante el cuadro o el triángulo mejor de cuerpo, mente y alma, en donde el cuerpo es nuestro vehículo del alma y el motor es la mente, pues, obviamente es el corazón, pero el motor principal de la creación de la emoción pasa por la mente. Digamos, Ujú. en este caso podríamos decir que los pensamientos que tanto influyen en esa emocionalidad. ¿Cómo podríamos ahí como desglosar esa parte? Claro, el pensamiento refuerza la emoción. Si yo pienso, soy aburrida, estoy enferma, entonces me voy a sentir enferma y se va a ver reflejado en el cuerpo. Mientras que si yo pienso que voy a estar mejor, me voy a recuperar, esto es pasajero, todo va a estar bien, el cuerpo lo va a sentir como algo más liviano.
y es más fácil que salgan esas emociones negativas y esos síntomas. Es decir, que la mente puede ser como un direccionador que activa la emoción. Exacto, sí. Importante eso que mencionas, porque una emoción, no es que ahí llegó la emoción al cuerpo y de una se alojó y pues ya tengo rabia, sino la mente, o parte del filtro de la mente fue la que sembró esa dirección. Como, ay, pues me hiciste acordar de un ejemplo que me ha colocado muchas veces de un reparador de una nevera, un refrigerador, en el que es una analogía que hacen por ahí en distintos autores, en que dice que había un reparador de un refrigerador, justamente el refrigerador es muy frío, es que él se tuvo que meter al refrigerador y no quería cerrarla, no, la cerró la puerta de ese refrigerador y se metió a repararla y él tenía miedo de que colocaran un candado y lo dejaran encerrado. Y él se metió con ese pensamiento, Mm, porque si le cerraran la nevera con un candado, él se iba a congelar. Y él se metió tanto con eso que ocurrió. Pero no mm. que ocurrió que colocaran el candado, sino que él dentro de la reparación él se enfrió tanto, así no tuviera la conexión del refrigerador, se murió. Ay, Entonces, no. hiciste colación justamente de eso que me acabas de mencionar, de cómo lo que yo pienso se plasma. Ahí es donde llega el tema de manifestación y eso. Y tanto lo que ocurre tan bueno como no tan bueno para hacer una clasificación desde el término coloquial, ocurre, ocurre de esa manera. Digamos en el tema del despertar, ¿qué es lo primero o qué podría sugerirnos para el tema de cómo cultivar pensamientos distintos y no a los comunes que habitan en nuestra mente? ¿Cómo empezar a hacer ese filtro? Es un ejercicio muy chévere, escribir frases y pegarlas en un lugar visible. Entonces, por ejemplo, cuando nos levantemos, sea en la mesita de noche o en el espejo, donde nosotras pues nos organizamos, y leer esas frases de las cosas que quisiéramos tener, pues y de cómo nos quisiéramos sentir. Eso nos podría ayudar mucho para empezar bien el día y para estarlos activando pensamientos positivos. Es decir, empezar la siembra y empezar un proceso constante de visualización activando el sentido de la visión, por lo que te entiendo. Ajá. Y de la repetición, porque no es solo verlo, sino leerlo, interiorizarlo y ojalá aprendernos estas frases y decirlas mientras vamos al trabajo o en los espacios que tengamos libres. Súper importante eso que mencionas ahí en el tema de repetición. Es decir, volverlo un hábito, volverlo y conectarlo. Y no esperar de entrada la primera, ay, no, ya me lo dije, entonces va a funcionar, no, porque es que esto va a empezar a activar unos cuadros internamente en el subconsciente como de resistencia. También va a activar como, ay, no, si yo pienso así, empieza a activarse unas alertas para allá como de heridas emocionales. Ay, no, cuando yo fui así en la infancia, bueno, esto no es que se lo cuente en el subconsciente así en este término, no, sino que él activa todo eso en milisegundos, como bim, bim, peligro, hay resistencia, no. Yo sentí eso en algún momento y eso me causó dolor. Venga, de ahí arranca como el tema de la pelea. Pienso positivo, pero no ocurre el milagro. Entonces ahí se activa la resistencia y es donde hay que empezar a trabajar. En el despertar, entonces eso que has mencionado, es muy importante investigar y en esa percepción que estamos cambiando la interpretación, cómo empezar a ir a cuando de aquí van acompañados los procesos, digamos, terapéuticos desde las distintas miradas. En tu caso, Liz, ¿cómo arrancaste tú el despertar en tu proceso? ¿O qué fue lo que detonó como, caramba, hay que empezar a trabajar mi mente justamente? Eh, Cuando yo veía pues como muchas personas enfermas y que no mejoraban con nada, ni con medicamentos costosos, terapias, especialistas, y veía que ellos pues tenían de pronto como una mentalidad muy negativa o les gustaba quedarse ahí en la queja o en la enfermedad, entonces eh, uno al estar también rodeado de eso todo el día también podría, digamos,
adquirir alguno de esos hábitos. Entonces, no, tengo que trabajar mucho en mí para poder apoyar a todas estas personas. Acabas de tocar un tema muy importante y es el contexto en el que yo me estoy transitando. Hablemoslo contexto exterior. Si yo quiero paz, pero me transito un contexto de gritos, de rabia, pues lo que yo quiero sembrar de paz va a ser mínimo y ese contexto va a influir de alguna manera para que no ocurra. Ahí nos toca, digamos, o nos corresponde mejor tomar elecciones y decisiones para que empecemos a explorar otros campos, es decir, tomar decisiones de cambio. O sea que aquí podríamos incluir, no sé qué piensas tú, la palabra cambio o decisión. ¿Cómo relacionar esas dos palabras aquí en este contexto? Sí, en realidad serían las dos, es tomar la decisión de qué es lo que quiero cambiar y empezarlo a hacer, ponerlo ya en acción. Le agregaría la palabra acción, cambio, decisión y acción. Sí, tiene que haber un movimiento mínimamente corporal de, ah, bueno, quiero esto, voy por ello. Podríamos decirlo así. Sí, Exactamente. Y ahí juega un papel importante la firmeza y la valentía, porque ¿qué es lo que pasa? Eso ocurre mucho. Voy a traer un ejemplo también claro. Cuando estamos finalizando el año, siempre el 31 de diciembre, yo quiero la casa, yo quiero esto, no sé qué. Y llegan los primeros meses del año, y, ay, no tuve tiempo, ay, no pude hacerlo, pero buena decisión. ¿Qué es lo que me va a sostener? La firmeza y la convicción. Pero no de lograr ese resultado y no la convicción de que es algo que mi alma realmente siente y resuena. Hay como, digamos, sostener eso. En ese ejemplo, pues traigo de ese ejemplo, pero eso ocurre con todo cuando dices lo de la acción. ¿Cómo podríamos sostener, cómo le enseñaríamos o le explicaríamos a nuestros televidentes cómo sostener eso en el tiempo? De voy por ello, o quiero un ambiente de paz, voy a tener ese ambiente de paz, me implica hacer unos cambios y estar firme ahí. ¿Cómo empezar a hacer ese sostén mientras ocurre? pues primero tener muy claro cuál es el objetivo y hacerlos como sentir qué sería la vida de ellos con ese objetivo, si ya lo tuvieran, que sientan como esa emoción, esa felicidad, esa tranquilidad. Entonces, cada día, para hacer esa acción, que recuerden qué es lo que van a sentir y sostenerlo de esa manera, no que sea solamente un día, no, pues yo me quiero sentir aliviada todos los días y contenta, entonces todos los días hay que hacer el esfuerzo de comer bien, dormir bien, estar tranquilos y no desanimarse como frente al primer día que no lo hayan hecho. Entonces, por ejemplo, porque un día no dormí bien, entonces al otro día tampoco, no, entonces ya, hoy es otro día, lo vamos a hacer bien, hoy vamos a comer bien. Hoy vamos a estar tranquilos, evitar cosas que nos hagan causar estrés. Es, em, es hacerlo sentir cómo va a ser tener ese objetivo y cómo lo vamos a querer seguir logrando y teniendo a lo largo del tiempo. Es que a eso quería llegar justamente porque justamente la realidad externa empieza a ocurrir primero ¿dónde? Internamente. Si yo quiero, por ejemplo, yo quiero un carro, pues por traerle algo tangible para explicar el ejemplo completo. Si yo quiero un carro, yo me sueño literalmente cómo estoy en ese carro, cómo me siento en ese carro, cómo me voy a mover en ese carro, de qué color va a ser ese carro, qué paseos voy a hacer en ese carro, a quién voy a transportar en ese carro. Eso ocurre con todo, con eso que acabas de mencionar, es literalmente estarse transitando internamente eso que yo quiero. Si, por ejemplo, yo quiero ser millonario, no el programa, sino yo quiero tener mucho dinero, que por el merecimiento ya somos abundantes en ello, pero yo quiero sentir eso. Ah, ok. Entonces empieza a visualizar billetes y a verlos literalmente. No es que vas a ir a sacar a cara tu plata, no. Es como yo los toco en mis manos, cómo los palpo, inclusive cómo los huelo.
Porque por eso te preguntaba ahorita al principio lo de los sentidos, porque el despertar tiene que ver con los sentidos. Es como yo empecé a activar mi sistema de sentidos para adquirir algo. Y no solo es algo externo, sino, por ejemplo, en la paz. Ay, yo estoy respirando hoy tan chévere. Hoy estoy valorando tanto la respiración. Entonces hay que activar la gratitud y la aceptación desde la mirada consciente. Pero también es qué emociones requiero yo para estar en paz. Requiero estar en equilibrio, requiero estar en escucha atenta, en no tener reactivos, es decir, no responder en automático. Es empezarse a entrenar en esas distintas áreas dentro de lo que yo quiero. Digamos como en el despertar arranca ese tema de direccionar hacia donde yo quiero. O sea, ya hemos hablado de que hay una acción, pero la brújula, ¿quién nos la da realmente? ¿La mente, el alma, el cuerpo o los tres? ¿Qué podrías decir ahí? No, los tres. La mente porque lo piensa y se siente bien ahí. El cuerpo porque lo disfruta estando en ese lugar, está tranquilo, está cómodo, respira tranquilo como tú decías. Y el alma pues porque está cumpliendo con su propósito, entonces son los tres. Los tres elementos aquí son claves en el triángulo cuerpo, mente y alma, en ese transitar del despertar. Entonces, es decir, si yo entreno la mente, pero me olvido del cuerpo, estoy en descompensación. Si yo entreno el cuerpo, que también ocurre mucho el ejercicio, pero no entreno la mente y el no conecto con el alma, pues ahí también hay descompensación. O conecto el cuerpo y el alma, pero la mente está distorsionada, también estoy en descompensación. Y no es una descompensación mal, sino que hay que tener los puntos en equilibrio. Es un primer tip que yo también daría ahí en ese caso, justamente en el despertar, es yo como integro en el triángulo de cuerpo, mente y alma la vida misma. Es decir, yo estoy caminando, pero estoy caminando porque estoy en el afán desde la mente automática o estoy caminando desde el disfrute de esa caminar. Es decir, inclusive hacia la estación, pues por ejemplo hablando aquí de Medellín en el metro. Yo voy al metro en el corre-corre o yo voy en el metro es porque me está brindando el metro un transporte para ir a un lugar que es mi trabajo, mi pasión. Entonces, si por ejemplo está el alma danzándose ahí, bueno, yo quiero bailar, baila, pero en la mente hay un pensamiento como de vergüenza, entonces hay una descompensación. Entonces es empezar como a mirar, y aquí hay un tip también muy importante, y es ver las áreas de vida, cómo están a hoy, darnos cuenta de qué resultados estamos obteniendo a hoy, pero no hablo solo de resultados externos, sino de nuestro templo sagrado, que es el cuerpo, porque el cuerpo a la final es el vehículo. ¿Qué papel importante juega el cuerpo aquí, Liz, con respecto al despertar? ¿Cómo podríamos explicar eso? Bueno, primero pues hay que ser muy conscientes de cuidarlo. El cuerpo necesita, hagamos de cuenta que somos bebés, dormir bien, comer bien, estar tranquilos y sentirse amados y protegidos. Entonces, ahora nosotros nos distraemos mucho con pantallas o haciendo cosas hasta tarde. Hay que ponernos en la disciplina de acostarnos temprano y dormir las horas suficientes, que en promedio para una persona adulta es entre 6 y 8 horas, ¿cierto? Segundo, la alimentación. Entonces, consumir todos los macronutrientes que son las proteínas, las frutas, las verduras y carbohidratos, pero en poca cantidad y mucha agua. Y lo otro, también tenemos que hacer terapia de respiración o de meditación. Yo les enseño mucho a mis pacientes con canciones, no es que se tienen que sentar a hacer yoga, no. Puede ser simplemente acostarse cómodos, poner una canción de la naturaleza y respirar, pero ser conscientes como esa respiración, que sea abdominal, que se infle el estómago y no el pecho, y que cada vez sean más conscientes como de ese cuerpo, de sentirlo, de sentir que cada una de sus partes funciona bien, de que responde bien, y que en general es muy sano, en general la mayoría de las personas pues son muy sanas, aunque tengan un montón de diagnósticos y tomen muchos medicamentos, el cuerpo pues les funciona bien para todo. Entonces agradecer por eso, ser conscientes de eso
y no quedarnos ahí pues cuando esté enfermito, en la queja ya. Y quiero hacer una frase acá con respecto a todo eso que mencionas, y es que para que el cuerpo despierte sanamente en esa inspección de la alimentación, consentirlo, gratitud y demás, debe haber un movimiento previo y es el descanso, que es el dormir, hablando Mm. físicamente. Se dice, no sé si estoy en un dato erróneo, si no me corriges, dicen que el promedio de cada microsueño es 1 hora y 30 minutos. No sé si estoy en lo correcto o no sé cómo es que mencionan ese tema de que debemos de dormir mínimamente 8 horas. Pero si vamos a los microsueños, si tú duermes 1 hora y 30 minutos, no estoy diciendo que vayan a dormir 1 hora y 30 minutos, no, sino que dicen que el cuerpo tiene el ciclo mínimo de 1 hora y 30 para hacer todo lo que responde a la reparación, pero que hay que repetir varias veces esa 1 hora y 30 minutos que se convierten en 7 horas y media o en promedio 8, para que cuando te levantes, pues levantes en tranquilidad, pues no como agitado o como cansado. Ahí hay que adquirir un hábito. ¿Cómo empezar a educar al cuerpo para que en ese descanso ocurra un despertar sano? Fuera del tema de la alimentación, que es importante. Lo que vemos también, lo que vemos afecta mucho en el descanso. Entonces, si vemos noticias, si vemos cosas de tragedias, violencia antes de acostarnos, probablemente vayamos a soñar con ese tipo de cosas y no vamos a tener un sueño reparador y un buen descanso. Entonces, lo que se recomienda antes de dormir es 2 horas antes cero pantallas y mejor leer o escuchar música pero tranquila y tampoco acostarnos muy llenos, sino comer tempranito para que el sistema digestivo descanse en la noche. Justamente que fuera de la previa que hay que tener del descanso para el despertar, hay que hacer una preparación. Y la preparación es una siembra para que ese descanso ocurra en magnitud alta y luego ese despertar genere pues como algo diferente. ¿Para qué traigo esto? Para que seamos conscientes todos de que cuando despertamos, si despertamos agotados, indica que uno de los puntos de preparación o el descanso no ocurrió de forma acorde al ritmo que propone el planeta, digámoslo así, o la parte humana. Y todo eso también va para la parte de conciencia. Si yo siembro, tener una pausa, que es lo que llamaríamos descanso en la parte corporal, y luego ahí despierto y transformo. Ahí donde el cuerpo tiene vitalidad, ahí donde la mente tiene vitalidad, porque en un cuerpo sano habita una mente sana y por consiguiente está alojada el alma en un contexto, que era lo que hablamos también ahorita, sano. Entonces miren que todo esto va en secuencia y que el despertar no es solamente hablarse bonito, sino que implica un proceso de hábito, estarse chequeando, estar monitoreando cómo está el cuerpo, cómo está la mente, sacarnos esos espacios de gratitud y de observación, como lo decías también ahorita, y transformar eso. Ahora bien, ¿qué papel juega en este tema del despertar, Liz, con el tema de las heridas emocionales? ¿Cómo se relacionan en este sentido? Si nos quedamos en esas heridas emocionales sin sanar, probablemente el despertar del propósito sea más difícil o más demorado. Entonces, es importante sanar todas estas heridas para lograr conectarnos con ese propósito eh, y ofrecerlo al resto de las personas con más tranquilidad y con más amor. Es decir, hay que empezar a hacer chequeos por allá. Bueno, porque esa es una trampa que tiene la conciencia. Y es que si yo me quedo en búsqueda y en búsqueda, ay, esto me dolió porque mi infancia fue así, esto me dolió porque mi adolescencia fue así. Entonces, eso es una otra forma de entrar al subconsciente. Venga, yo me quedo en el infinito por allá en un ciclo y no avanzo. Entonces, aquí hay que ser muy conscientes de que debo empezar a aceptar esa historia, abrazar esa historia, soltar de alguna manera lo que haya que soltar, pero no pretender borrarla, sino cómo yo me la empiezo a contar de una manera diferente, para que en esa siembra, descanso, pausa y despertar se dé algo diferente y transformacional.
Ya como para ahí, digamos, invito también a nuestros televidentes en los comentarios, déjenos sus observaciones, sus inquietudes y demás que van a ser leídas tanto en el en vivo como en la repetición justamente y puedan seguir nuestros consejos también, porque el hecho de que estemos aquí hablando no significa que ya resolvimos la ecuación, por el contrario, lo hablábamos en un episodio anterior, que los facilitadores, terapeutas, no me gusta ser muy etiquetado así porque eso es una forma de alimentar al ego. Se nos ha dicho que no sentimos, por el contrario, tenemos una doble funcionalidad de estar pendientes de nosotros y a la par de las personas que guiamos. Ahí, digamos, en el caso de Liz, ¿cómo has estado equilibrando ese tema en el despertar tuyo y a la par el despertar de otra persona? ¿Cómo has estado como equilibrando ese asunto desde tu mirada? No, pues siempre guiando como a las personas para que ellos se vayan dando cuenta de qué es lo que necesitan, ¿cierto? Como no imponiendo, no, es que usted tiene que hacer esto, lo otro, no. Es mostrándoles como desde afuera su situación, porque ellos le cuentan a uno muchas cosas. Y ya pues dejando que ellos libremente decidan qué es lo mejor para ellos. Y también uno toma a veces un poco de distancia porque hay situaciones que le generan, no sé, ciertos confrontaciones o pues que uno quisiera que esa persona hiciera eso, pero tratar de retirarse un poquitico para que lo que uno desea no influya en su decisión. ¿Sí me hice entender? Sí, 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 súper claro. Igual ahí en los comentarios nos van a traer también las preguntas si en algún momento no queda claro ese concepto. Y ya seguirlos apoyando justamente. Porque en Martes Vocacional tenemos, en Camino a la Vocación, justamente tenemos los espacios de conexión interior. Tenemos el espacio de Despertando tu Interior, en donde básicamente de esa siembra, de la lectura consciente, voy creando el hábito de conectarme conmigo, nutriendo no solo de información de los medios, sino realmente información del alma, para que se dé ese descanso, esa pausa y empezar a despertar, justamente. Y para eso está Camino a la Vocación y los distintos espacios nuestros, para sembrar, pausar y transformar. Ahora, Liz, ya para ir como cerrando este tema del despertar, ¿cómo podríamos, digamos, resumir en una palabra o en una frase el tema del despertar en sí, tanto en la mirada del cuerpo, física, emocional y demás? Despertar en sí es una mezcla de paz, tranquilidad y alegría. Mezcla de paz, tranquilidad y alegría, y todo llevándolo al punto central, que es donde habita ese Dios que habita en nuestro corazón, en esa voz que nos guía todo el tiempo y nos está recordando que cuando despertamos, hay, físicamente, pues primeramente nos está recordando la importancia de que tenemos un ticket, un presente para vivir, y que hay que vivirlo en su máximo esplendor. No estoy diciendo ahorita que se pongan a hacer locuras así, sino vívetelo tal y como corresponde. No nos cohibamos de la emocionalidad, pero tampoco nos quedemos en la emocionalidad, porque justamente en otro episodio que hablamos, se hablaba justamente que hay un estudio que se tiene que una emoción dura en el cuerpo 90 segundos, es decir, 1 minuto 30. Si la emoción pasa ese tiempo, supera ese tiempo, perdón, dentro del cuerpo ya se convierte en un estado emocional. Un claro ejemplo de esto es la depresión, un claro ejemplo de esto son las tristezas, pero también un claro ejemplo de esto es la alegría, la euforia, porque no solamente son las de baja frecuencia y las de alta, todas van todo el tiempo de la mano. Entonces aquí hay que tener en cuenta que una emoción se activa con un pensamiento o muchos pensamientos nos llevan a sembrar esa emoción, se hospeda en el cuerpo, pero si yo no la exploro, si yo no la expreso, si yo no la escribo, como nos decía Lisa ahora, pues se me va a convertir en esta emocional, ahí es donde se activa la queja, se activa la pereza, o se activa es que el país está así porque los gobernantes son así, o como es ese tipo de cosas que nos vende el sistema o la Matrix. Entonces es muy importante ahí tener en presente que aquí arranca siembra, aquí arranca pausar, ser observador, ser investigador, como lo decías al principio, y luego abrazar esa historia y empezarnos a contar de una manera distinta, pero sobre todo sintiendo la emocionalidad.
Liz, bueno, súper bien. Agradecerte por estar aquí con nosotros en este espacio tan interesante y profundo y concreto sobre todo, porque el despertar, hay muchas teorías, pero es que el despertar realmente va en el propósito de cada uno de nosotros y arranca con la decisión de transformar. Porque yo puedo despertar todas las mañanas, pero si yo estoy en ese, yo quiero un cambio, pero me quedo esperando y no empiezo a hacer esa siembra conmigo, pues no va a ocurrir algo diferente. Entonces, muy chévere y de todo corazón agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tu sabiduría. Yo honro tu presencia en este caso y compártenos tus redes sociales para que nuestros televidentes también te comiencen a seguir justamente. Sí, en Instagram, @consultorio doctora Liz. Solo tienes ahorita Instagram. Sí, ay, tengo pues ya WhatsApp, me pueden escribir al 316-434-0815 para las terapias de medicina alternativa. Tengo consultorio en Envigado, a la orden, con mucho gusto. Súper bien, Liz, no, súper bien. Gracias a ti por estar en Martes Vocacional, por este tema tan maravilloso del arte de despertarte. Hoy estuvimos conversando Juan Payau Ducani y Liz Yesenia justamente el tema del arte de despertarte en el episodio de Martes Vocacional, donde conectamos con cada palabra que termina en arte en pro del sentido y dirección de la vida, de volver a casa, de volver al sentir. Esto es Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Martes Vocacional con una nueva arte y con una nueva facilitadora. Les agradezco mucho su permanencia, sus comentarios y demás. Comparte esta información con quien sientas, con quien resuene y sigamos transformando el mundo desde nuestro propio mundo de transformación. Valga la redundancia porque eso a la final es un ciclo. Les envío un abrazo gigante. Gracias, Liz, por estar acá con nosotros y cuídate mucho también. Un abrazo para todos. Descansen. Chao.